Buen día a todos. Eh, en los temas que hemos tenido anteriormente, hablando de equipos de medición fijos como los Power Monitor o equipos de medición portátiles, en ambos temas hablaron de mediciones inclusive en la parte de los motores, ¿no? Y de lo que es la eficiencia. Entonces, vamos a platicar cómo es que un motor de alta eficiencia nos puede ayudar para cuestiones de ahorro de energía, así como en aquellas aplicaciones de bombas o equipos centrífugos, ¿no? Como bombas y ventiladores. Bien, tomemos en cuenta la parte de los costos de energía que tiene la industria, ¿no? En datos de Estados Unidos, pues gastan 33 billones de dólares en electricidad. Aquí debe de ser un monto un poco más abajo, pero pues sí. Y en esos sistemas, el porcentaje de energía, el 63% son en aplicaciones de motores que utilizan bombas y ventiladores, ¿no? Son de las mayores aplicaciones que existen directamente en la industria. Eh, los servicios que tienen la industria pueden tener, esos tipos de motores pueden ser de grandes potencias, ¿no? Pueden ser motores muy pequeños, desde 5 o 15 HPs, quizás hasta ventiladores mucho más grandes, inclusive hasta de media tensión. Y al final, pues esos equipos están diseñados para cumplir y estar trabajando en los peores escenarios, ¿no? Normalmente están en intemperie y están en algunas zonas ahí bastante críticas, ¿no? Eh, y esto es a pesar de como nos lo pida la demanda en la empresa, pues tienen que estar trabajando de manera continua independientemente de algunos paros de producción. Y eso lo que ocasiona es que no se tenga un control del flujo o del fluido directamente en planta, ¿no? Entonces, hay veces que lo tenemos trabajando en tensión plena y esto genera un gasto energético bastante alto. Ahora, ¿cuánto cuesta hacer funcionar un motor? Aquí vamos a hacer un cálculo bastante rápido, donde tenemos aquí, por ejemplo, una placa de un motor, en la cual, si hacemos un cálculo de los que son el consumo de energía, pues tenemos que este motor, aproximadamente si lo tenemos conectado en 220, 230 volts, este motor anda más o menos por ahí en 16 kilowatts, de consumo energético, ¿no? Si esto multiplicamos por el tiempo que tiene trabajando, pensando que el equipo lo tenemos trabajando o, toda la semana o por turno, pues tenemos un consumo mensual aproximadamente de 5,338 este, kilowatts, ¿no? Esto lo multiplicamos en un programa de 2 pesos el kilowatt, pues ya vayamos sacando cuentas de cuánto es lo que consume este motor. Bien, ahora, en los motores en la industria, pues obviamente son bastante importantes, ¿no? Como les comentaba, representan un consumo muy alto, ¿no? en el costo energético de los motores. Una vida útil del motor, más o menos en promedio, debe de estar por ahí de los 10 años. En ese tiempo puede gastar energía 10 veces su valor de venta, ¿no? Dependiendo el tamaño y el trabajo que tenga ese motor. Entonces, prácticamente el consumo de energía eléctrica en un mes podría superar el valor de costo de un motor, dependiendo cómo lo tengamos trabajando. La tendencia en demanda energética a nivel mundial, eh, el año pasado en promedio se tenía un consumo de 25 trillones de kilowatt hora a nivel mundial, ¿no? Estas son estadísticas proporcionadas por ABB Baldor Motores. Y se estima que para el 2025 andemos en los 28 trillones y sucesivamente, ¿no? Llegando hasta el 2050 a un aproximadamente incremento del 84% de energía eléctrica generada. De ese total, el 42% de la energía que se genera es consumido por la industria. Internamente en la industria, 2/3 partes de eso es utilizado en los motores, que representa aproximadamente el 28% del consumo energético a nivel global. Ahí la importancia de las cuestiones de ahorro de energía en la parte de motores. Ahora bien, en, en junio del 2016, en Estados Unidos hay una normativa donde se está regulando la eficiencia de los motores, donde ahora los motores tienen que ser de alta eficiencia. Anteriormente, ustedes recordarán que había motores que se le conocían de eficiencia estándar y de alta eficiencia, ¿no? Así es como lo conocíamos, ¿no? Inclusive cuando llegamos a solicitar un motor decíamos, no, pues uno de eficiencia estándar, no, ya quiero uno de alta eficiencia. Bueno, se acabó porque ahora todos los fabricantes tienen que regularizarse y fabricar motores de alta eficiencia. Esto salió en junio del 2016. En México se adoptó en el 2016 también, en noviembre, donde se hizo en la norma oficial mexicana,
que estos motores también ya, bueno, esta normativa ya aplicaría también para motores utilizados aquí en el país. Bien, ahora, ¿qué es la eficiencia de un motor eléctrico? Vamos a ver qué es la eficiencia de un motor. Pongamos un ejemplo. Tenemos aquí, pensando que es un motor de 10 HP operando a plena carga, donde la potencia de entrada medida es de 8025 watts y la potencia de salida del motor, que son los 10 HP por 746, me da 7460 watts. Entonces, la eficiencia del motor es la potencia de salida entre la potencia de entrada, ¿no? Y aquí tenemos que este motor anda por ahí del 93% de eficiencia. Los motores es que también convierten energía eléctrica en energía mecánica, ¿no? O sea, qué tan bien nos está haciendo esa conversión sin tener tantas pérdidas de calor hacia el exterior. Eso es lo que hace eficiencia un motor. Cuando nosotros mandamos bobinar un motor, en ocasiones dicen, bueno, pues me sale más barato, ¿no? Pero los motores llegan a bajar mucho su eficiencia, entre un 3 y un 5% por cada vez que se manda rebobinar un motor. En algunos casos ya no es costeable mandar a rebobinar un motor porque prácticamente sale casi igual al costo de un motor nuevo. Entonces hay que analizar con los equipos que estaba comentando mi compañero para saber la eficiencia de los motores, saber qué es más costeable, ¿no? Si mandarlo a bobinar o definitivamente mejor comprar uno nuevo, ¿no? ¿Qué es lo que hace, o cómo son los motores, a grosso modo, de la parte de Baldor en cuanto a la eficiencia? Todos los motores están normalizados. Los motores tienen hablando de los motores NEMA, tienen un número de frame, por ejemplo, un frame 213T, y lo que me indica son la distancia de centro a centro de barrenos de la base frontal, distancia de centro a centro de los barrenos de la base lateral, altura del piso al centro de la flecha, longitud y diámetro de flecha. Entonces, un motor que tenga esas dimensiones 213 TC o T cumple directamente para colocarse en la aplicación que necesitamos. Baldor tiene una dimensión que es la dimensión C, que es todo lo largo del motor, corresponde a todo lo largo del motor. Esa dimensión no está normalizada y Baldor aprovecha esa parte para hacer los motores más eficientes, colocando mejor laminado y mejor calidad en cuanto al cobre que utiliza para sus motores. Bien, pongamos un ejemplo de un motor, nuevo, un motor eficiencia NEMA versus un motor que ha sido rebobinado. En el primer caso tenemos aquí un motor de 100 HP de 4 polos, 1800 revoluciones, que está trabajando, es de alta eficiencia, que de 95.4 versus un motor de baja eficiencia que ya ha sido rebobinado y que su eficiencia ahora es de 89.3. Ambos están operando en el ejemplo 6,000 horas al año a un 85% aproximadamente de su carga, ¿no? Y pongamos aquí en dólares un costo aproximado de punto $15, $15 para, para el costo de kilowatt hora. Hacemos un cálculo rápido y tenemos que este motor, pues, consumo anual anda aproximadamente de 426,000 kilowatt hora, ¿no? Si lo tomamos por el precio del costo del kilowatt hora, tenemos que este motor está consumiendo $63,000 anuales en cuanto a consumo de energía. Ahora, cambiemos ahora al motor de alta eficiencia. En el motor de alta eficiencia tenemos una eficiencia de 89.3, ahora tenemos una eficiencia de 95.4. El consumo de kilowatt hora bajó a 398,805, es decir, bajó prácticamente 28,000 kilowatts. Pero eso representa que el consumo anual ahora se convierte en $59,821 contra $63,000. Es decir, tenemos un ahorro aproximadamente de $4,086 al año por un motor que ha sido, es nuevo, que es de alta eficiencia. Si nosotros vemos el precio de un motor, en un ejemplo, este motor prácticamente se puede pagar en 23 meses, que puede ser un retorno de inversión muy alto, pero hay que tomar en cuenta que el motor va a estar instalado y si está bien instalado el motor en la parte mecánica, perfectamente alineado y bien protegido en la parte eléctrica, ese motor tiene que trabajar sin problemas por lo menos 5 años en operación sin ningún problema. Bien, este es un ejemplo de un caso de un motor real. Esto es un cálculo nada más a mano.
donde este motor ya había sido rebobinado un par de ocasiones y la eficiencia del motor andaba por ahí del 80, de punto 87. Este motor trabaja prácticamente todo el mes y el costo de operación de este motor andaba por ahí de los 97,000 pesos aproximadamente, ¿no? Eso es en pesos, con un costo promedio de kilowatt hora de 1.56 pesos por kilowatt hora en promedio. Cambiándolo por un motor de alta eficiencia, con una eficiencia del 0.954, ahora lo que tenemos es un costo de energía de 89,000 versus 97,000. Entonces ahí tenemos un ahorro significativo. Y ya cuando hacemos el retorno de inversión del costo del motor versus lo que la cuestión operativa, este motor más o menos se paga en 12 meses, ¿no? En un año, que ya es algo un poco más atractivo para las cuestiones de justificar lo que son retornos de inversión, hablando de la parte de motores. Antes de continuar, por aquí tengo una pregunta. Pregunta del ingeniero Cristian, ¿qué tan frecuentemente ha requerido rebobinar sus motores? Esta pregunta debe ser a mi criterio. ¿En qué proceso rebobina con más frecuencia sus motores y cuántas veces al año? Sí, eso tiene razón, ingeniero. Hay que revisar exactamente la aplicación, ¿no? Porque hay veces que nos encontramos motores en ciertas áreas donde por el ambiente al que está expuesto el motor trabaja en condiciones que no son las adecuadas. Y entonces habría que revisar ahí directamente si es el motor adecuado para la aplicación. A veces colocamos motores propósito general en áreas donde a lo mejor se necesitan motores de uso severo, ¿no? Entonces sí es necesario revisar esa parte. Ahora bien, cuando vemos estos cálculos de motores, a veces nada más nos enfocamos en una pequeña parte. ¿A qué me refiero? Nada más en la parte eléctrica, que es lo que estábamos revisando. Pero hay que ver todos los costos asociados hacia el motor. No nada más es cambiar un motor, comprar uno nuevo, mandarlo a rebobinar y justificarlo en la parte eléctrica, sino tenemos que ver un poquito más. Para esto tenemos lo que es el costo total operativo de los motores. En esta tabla lo que estamos visualizando es, primero, la confiabilidad, ¿no? Bueno, ¿cuánto gastamos en mantenimiento, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta mandar bobinar ese motor? El cambio de rodamiento, si es que lo hacemos en planta, el cambio de grasa del motor, cuántas horas, hombre, se le invierte a ese motor para dejarlo en funcionamiento y el costo de la hora, hombre, ¿no? Y entonces ya tenemos un costo solamente por mantenimiento de ese motor. Si nos vamos directamente a la planta, podemos encontrar, bueno, ahora, ¿cuánto me cuesta que se detenga la línea de producción o que se pare la planta, ¿no? ¿Cuánto dejo de producir en unidades o metros o piezas o lo que tenga? ¿Cuánto me cuesta cada una de esas piezas? ¿Cuántos paros al año tengo por ese motor? Y el tiempo de paro de planta, ¿no? ¿Cuánto tiempo se detuvo la planta? Y entonces vamos contabilizando ahora cuánto nos cuesta que se detenga la planta por ese motor que ya no es confiable o que ya ha sido rebobinado en cantidad de ocasiones. Ahora sí, después pasamos a la cuestión del ahorro de energía, como el cálculo que estábamos revisando, ¿no? ¿Cuánto se ha rebobinado? Años de antigüedad del motor, cuántas horas trabaja, qué porcentaje de carga tiene, su consumo de operación anual del motor y cuánto nos podemos ahorrar energía versus un motor nuevo. Y pues ya vemos la cuestión ahora de los motores en cuanto a sus características eléctricas, de la eficiencia de un motor antiguo versus uno nuevo y el costo de un motor NEMA Premium. Y entonces ahí tenemos que ahora el retorno de inversión cambió de 12 meses a 9 meses, porque ya estamos contabilizando otros aspectos, que es lo que les comentaba del costo total operativo del motor. Esa es una buena manera de justificar proyectos de ahorro de energía donde estamos contemplando todo lo que pasa alrededor del motor. Ahora bien, ¿qué más podemos hacer en esta parte, no? Tenemos también la cuestión de lo que es ahorro en cargas de torque variable. Hablando de aplicaciones tanto de motores como de variadores de frecuencia, existen dos grupos, ¿no? Unas que se conocen como cargas de torque constante y torque variable. Las torque variables son aquellas aplicaciones en las cuales cuando yo modifico la velocidad, se altera también la parte de la carga. Y eso sucede en bombas y ventiladores centrífugos. En aplicaciones de torque constante, yo necesito que el torque vaya constante independientemente de la velocidad que vaya el motor. Esto puede ser a lo mejor una banda transportadora en un extrusor o en un molino, ¿no? Ahí estamos. Hablando de las cargas de torque variable, pues hay que ver, invertir en tecnologías más eficientes, ¿no? Hablando, por ejemplo, de esta parte de los motores, ¿no? Hay que hacer auditorías energéticas en los motores en planta para saber cuáles son los motores que consuman más tiempo, más energía o que estén trabajando de manera continua, ¿no? Hay que establecer políticas para cambio de motores de baja eficiencia por de alta eficiencia o que han sido ya rebobinados en algunas ocasiones.
Hay que automatizar esas aplicaciones, como lo estamos platicando, de torque variable con variadores de frecuencia. Y antes de decidir la compra de un motor, pues tenemos que ver todo lo que está alrededor de, ¿no? El retorno de inversión, considerando el costo inicial, el costo operacional del motor, el mantenimiento y pérdidas de producción en cuanto a los bobinados que tengamos. Eh, Aquí está otra pregunta, de un segundito. Ingeniero Garibay dice, perdón, dice, me conecté tarde, no, no te preocupes, ingeniero, no hay problema. Se está grabando la sesión precisamente para después compartirla. Dice, ¿me pueden compartir información de cómo medir la eficiencia del motor? Sí. Eh, Hay un equipo de medición de Fluke, que no sé si lo presentó mi compañero Adrián. Es el medidor de calidad de energía Fluke 438.2. Aparte de medición de calidad de energía, también tiene la opción de que pueda medir la eficiencia de los motores operando los equipos, ¿no? Con todo gusto puede contactarse con mis compañeros Adrián para una demostración de esta parte de la medición de la eficiencia de los motores. Bien, ahora, como vemos, los precios de energía pues van totalmente en aumento, ¿no? Y pues nosotros tenemos que mantener la competitividad y debemos de administrar los costos de energía. Casi siempre nos piden cuestiones de ahorro de energía en las plantas, ¿no? Y empezamos a revisar dónde podemos ahorrar energía. Hay que conocer los nuevos procesos y herramientas que tenemos disponibles para poder hacer ese tipo de mediciones y estar gestionando la ahorro de energía, ¿no? Hay que controlar esos costos de energía, ¿no? Antes de que esos nos controlen a nosotros y nada más nos estén presionando para bajar los consumos de kilowatt hora en el recibo de energía. Pero bien, hay aplicaciones, como comentaba, para el ahorro de energía, ¿no? En promedio representan aproximadamente las cuestiones de bombas y ventiladores centrífugos y algunos compresores que se les puede colocar un valor de frecuencia para reducir la energía. Más o menos por ahí anda por el 75% de los motores, ¿no? Como comentaba al inicio, algunos son de gran tamaño y trabajan a una eficiencia inferior a la que es la óptima, ¿no? Eh, Cuando nosotros reducimos la velocidad en esas aplicaciones, en un solo 20% se traduce hasta en un 50% de lograr el ahorro de energía, ¿no? Entonces vamos a ver aquí cómo es que funciona esta parte. ¿Cómo es que controlamos el flujo en este tipo de aplicaciones? Bueno, cuando tenemos aquí en la parte de ventiladores, tenemos el damper, ¿no? Tenemos algunas rejillas y quizás vamos ahí eh, abriendo o cerrándolas o quizás están de manera automática. O están los Silent Bay Control, que esto va modificando la curva de los motores de acuerdo a lo que se quiere, y algunas aplicaciones ya las tenemos con variador de frecuencia, ¿no? En la parte de las bombas, pues prácticamente es con las válvulas, ¿no? Vamos abriendo o cerrando las válvulas de acuerdo al flujo que necesitamos colocar. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo de ahorro de energía cuando nosotros colocamos variadores de frecuencia, ¿no? Cuando tenemos un arranque a tensión plena en este tipo de aplicaciones, la velocidad pues, prácticamente es fija y lo que hacemos es variar el flujo, pero con un elemento mecánico como los que vimos anteriormente. Cuando nosotros reducimos el flujo por este método, la potencia sí se reduce, pero es muy poquito porque al final el motor sigue trabajando al 100% de su velocidad y de su capacidad. Eh, Poniendo un ejemplo, en un ventilador donde utilizamos un damper para hacer el flujo de salida, al 80%, el consumo de potencia del motor solamente baja al 95%. O sea, la verdad es que es muy poco el ahorro de energía cuando nosotros lo hacemos de manera manual y cuando tenemos un arranque a tensión plena en estos motores. Bien, cuando nosotros colocamos un valor de frecuencia, un valor de velocidad, ahora la velocidad varía de acuerdo a la cantidad de flujo que se necesita. Con esto reducimos el flujo y hace que la potencia requerida se reduzca de manera considerable. Si, por ejemplo, tenemos un ventilador, el cual reducimos la velocidad de salida a un 80%, el consumo de potencia se reduce prácticamente al 50%, ¿vale? Entonces, ¿cómo es que se calcula esta parte? ¿Cómo es que podemos hacerlo, no? Existe lo que se conoce como las leyes de afinidad que son para las máquinas centrífugas, la cual nos dice que una pequeña reducción de la velocidad produce una reducción notable en la potencia de energía, ¿no? ¿Cómo es que se suscita esta parte, no? Vamos a ver aquí lo que es las leyes de afinidad que aplican para la cuestión de los motores, ¿no? Donde tenemos que N es la velocidad del ventilador, poniendo un ejemplo de un ventilador, el Q es el flujo en CFM, la P es la presión y los HP son los caballos de potencia del motor. Si nosotros queremos saber cuánto nos podemos ahorrar de energía en este tipo de aplicaciones, lo que tenemos que saber es, ok,
Los HP1 significan los HPs actuales del motor. El HP2 va a ser lo que vamos a buscar, cuánto es que vamos a poder reducir la potencia de ese motor, cambiando la que es la velocidad, tomando en cuenta lo que es el flujo, la reducción del flujo, ¿no? Entonces hacemos un despeje de HP2 para tener aquí cómo queda nuestra fórmula, y tenemos entonces que los HPs actuales es la velocidad, el flujo de entrada entre el flujo que requerimos al cubo, y eso nos va a dar los HPs que estamos requiriendo. Vamos a pasarlo a un ejemplo. Tenemos un ventilador que trabaja con un motor de 100 HPs, el cual es de 3.600 revoluciones, y vamos a reducir la velocidad de 60 a 55 Hz, nada más en este ejemplo, ¿no? Hacemos entonces la sustitución. Necesitamos calcular primero cuáles son las revoluciones a las cuales va a trabajar el motor a 55 Hz. Utilizamos esta fórmula donde tenemos que n es la velocidad de síncrono del motor, que es igual a 120, que es una constante de acuerdo a los grados eléctricos en un sistema trifásico, por la frecuencia entre el número de polos. Si hacemos la sustitución, nos dice que este motor lo vamos a poner a trabajar a 3.300 revoluciones por minuto. Pasando ahora a la cuestión de las leyes de afinidad, entonces ahora vamos a tener lo siguiente. Tenemos que los HPs actuales son 100, la velocidad que vamos a reducir son 3.300 revoluciones, entre 3.600 al cubo. Nos dice que ahora el consumo del motor va a ser como si fuera de un motor de 77 HPs, aproximadamente. Si esto lo pasamos a lo que es la potencia, tenemos que el motor, estamos reduciendo, o estamos hablando 23 HPs, que equivalente a 17 kilowatts. Vamos a pensar que trabaje 24 horas al año, 365 días, en diferentes horarios de acuerdo a velocidad base, intermedia y punta. Entonces, este equipo, pues ahí podemos sacar cuentas de cuánto nos está ahorrando en la parte de energía. Pregunta el ingeniero Juan, dice, para una visita a planta está Rafael Gutiérrez todavía atendiendo a la región de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y programó una visita en sitio para ver nuestras necesidades. Sí, sí está todavía él listo. Dice el ingeniero Antonio, dice, ¿la fórmula de HP versus velocidad de flujo es válida para aire y líquido o solamente para aire? En este caso solamente es para aire, el ejemplo que estoy colocando. Ahorita les voy a mostrar unos brochures con datos técnicos, porque cuando estamos hablando de la cuestión de fluidos, aplican otros aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Ahorita el ejemplo que puse fue solamente para cuestiones de ventiladores, pero ahorita les voy a mostrar los brochures técnicos donde están los aspectos que tenemos que tomar para fluidos, que es un poco diferente esa parte, ingeniero Antonio. Bien, ¿qué beneficios tenemos cuando colocamos valores de frecuencia en esas aplicaciones? Obviamente, primero la parte de ahorro de energía. El factor de potencia es cercano a la unidad, y la razón es la siguiente. Si nosotros tenemos un motor, pues obviamente dicen, bueno, el factor de potencia puede caer porque estamos trabajando con un equipo que trabaja a través de la inducción. Pero ya cuando le estamos colocando nosotros un variador de frecuencia, el variador de frecuencia trabaja a través de capacitores. Entonces, en un sistema eléctrico, en un diagrama unifilar, ahora el sistema lo ve como si fuera unos capacitores, ¿no? Ya no lo ve como una carga inductiva. Otra ventaja que se tiene es que incrementa el ciclo de vida del sistema, nos da mayor confiabilidad, obviamente tenemos un mejor control, podemos dimensionarlo para cualquier motor de acuerdo a la clasificación de requerimientos, y obviamente arranca suave. Al tener un arranque suave en un motor con variador de frecuencia, también apoyamos a que la parte mecánica no tenga ese daño por arrancar a tensión plena y colocar todo el torque desde un inicio, ¿no? Se pueden colocar sistemas en los cuales un variador puede trabajar con sistemas multimotor. Obviamente, esto hace más eficiencia en la parte del control y por ende en la parte del sistema. Puede operar de manera suave a bajas velocidades. El factor de potencia, como ya lo mencioné, es alto. Tenemos variadores de frecuencia de la línea 750 que tiene autodiagnóstico, donde puede estar revisando cómo está comportando lo que es mantenimiento predictivo, y pues hay protecciones en el sistema, ¿no? Entonces, hay oportunidad cuando reducir ahorro de energía, reducción de los CFMs de acuerdo al proceso cuando se utiliza variador de frecuencia, ¿no? Pero eso sí tenemos que ver para no afectar, porque acá lo podemos ver muy fácil y decir, pues vamos a reducirlo, ¿no? Le ponemos un valor de frecuencia y ya reducimos el consumo energético, pero quizás la demanda que requiere la línea de producción o nuestra planta no sea lo adecuado. Entonces hay que revisar
aquellas aplicaciones donde ya tenemos trabajando los motores y a lo mejor siempre se mantiene un poco cerrada la entrada de aire o la salida de aire de los ventiladores, o donde las válvulas están prácticamente cerradas una porción, ¿no? Y entonces aquí es más o menos qué es lo que tenemos que realizar para revisar las aplicaciones de los motores, para estar revisando y estar midiendo la cantidad de flujo de aire que necesitamos de acuerdo al proceso, ¿no? El ejemplo que vemos aquí, pues, cuando está trabajando tensión plena, y lo vemos aquí, cómo es que se trabaja a través de un variador de frecuencia, podemos eficientar el aire, el flujo de aire de acuerdo a las necesidades de producción. Bien. ¿Dónde podemos encontrar un mayor rendimiento? Bueno, pues hay que centrarnos en las máquinas que operan más de 8 horas al día, ¿no? Como sistemas de aire, estaciones de humos, compresores. Hace rato estaban preguntando aquí, me preguntaban que si aplica para compresores de amoníaco. Bueno, ahí hay que revisar el tipo de compresor que se tiene. En este caso, para amoníaco, necesitamos revisar la aplicación y con todo gusto vemos si puede aplicar para que el motor podamos colocar un valor de frecuencia y reduzcamos el consumo energético para mantener lo que se necesita en esa parte para un compresor de amoníaco. ¿En dónde más? Bueno, suministros de agua fría, bombas de pozos, también hay sistemas de bombas y ventiladores donde hay extraordinariamente obvio. Hay que determinar si la carga es variable, ¿no? Para saber, porque hay cargas que a lo mejor digo, bueno, le pongo un variador de frecuencia y a lo mejor nada más me sirve como para poner una rampa de aceleración, pero al final, por la demanda en producción o en la línea, necesitamos que esté trabajando al 100%, pues entonces no es viable este tipo de aplicaciones, ¿no? Hay que hacer auditorías de energía eléctrica, como por ejemplo, hace rato mi compañero presentaba la cámara acústica para determinar las cuestiones de fugas, ¿no? Si nosotros corregimos toda esta parte de fugas, vamos a empezar a ahorrar energía, porque a lo mejor nuestro compresor no va a estar trabajando al 100% y podemos ir reduciendo la velocidad, y más si lo eficientamos con un valor de frecuencia, pues el ahorro es exponencial en esta parte, ¿no? Podemos utilizar herramientas. Nosotros tenemos herramientas para hacer ese tipo de cálculos. Hay una herramienta que está en línea, que ahorita les voy a mostrar. Es esta herramienta. Esta herramienta está en línea en la página de Rodwell. La pueden buscar como Energy Saving Calculator. Y aquí, de acuerdo a los datos que tenemos, que aparecen aquí en pantalla, nosotros vamos a ir colocando todos los datos, ¿no? Este es un ejemplo, por ejemplo, para una bomba. Aquí es donde aplican otros parámetros, ¿no? Como lo que es el flujo del rango de lo que es la cabeza, lo que es la altura de donde estamos trayendo el agua hacia donde la vamos a llevar, la succión, el flujo, el cero flujo, el rango del flujo que tenemos en GPM, mínimo flujo que vamos a requerir, la eficiencia del motor y, bueno, una serie de datos que se colocan aquí. Y ustedes le dan en calcular, en automático nos dice cuánto es el ahorro energético que podemos tener en este tipo de aplicaciones de bombas y ventiladores. Bien. Hay otra herramienta, como les comentaba, que es esta literatura, que ahorita les voy a mostrar. Denme un segundito para proyectarla. Bien. Están disponibles estos documentos, ¿no? Este primer documento habla de ahorro de energía utilizando de frecuencia para ventiladores centrífugos. Y aquí nos va llevando de la mano para ir revisando qué datos necesitamos o cómo podemos hacer ese cálculo de ahorro, ¿no? El método de variar el flujo, cómo es que estamos trabajando, identificando aquí las curvas. Empezamos aquí a trabajar en contra la salida de los dampers, que es lo que se necesita. Identificamos aquí cómo es que va variando la potencia de acuerdo al flujo que tenemos, cómo se va afectando cuando tenemos los ceiling vanes o las persianas para la salida del flujo de aire. Y aquí ya nos va explicando cómo es que vamos a utilizar las leyes de afinidad para este tipo de aplicaciones, ¿no? Entonces, aquí tenemos cómo ir haciendo el cálculo. Nos va llevando de la mano este documento. Es un documento bastante sencillo de 12 páginas. Y ahí nos va diciendo cómo es que podemos hacer este cálculo, ¿no? Para ahorro de energía en este tipo de aplicaciones. Y está otro documento dedicado exclusivamente para
Las bombas centrífugas, donde les comentaba que aquí pues, se aplican otros parámetros que se tienen que considerar. Por ejemplo, aquí tenemos la que es la succión, la altura de la succión, la estática total de la cabeza, del flujo, desde donde estamos llevando el nivel de agua al siguiente nivel donde lo vamos a llevar, y la estática de descarga, ¿no? Entonces, sí, para diferentes aplicaciones de las bombas, tenemos que considerar todos estos datos, ¿no? Y pues también el mismo documento nos va llevando de la mano para revisar y hacer el cálculo de ahorro de energía de acuerdo a la aplicación de bombas que tengamos en planta. Estos documentos están disponibles, se los voy a compartir a mis compañeros de marketing para que se los hagan llegar ahí a ustedes sin ningún problema. Están disponibles también en la página de Rodwell, los pueden buscar así con el título nada más, así de Energy Saving, con variedades de frecuencia, pero para mayor comodidad podemos mandárselos directamente a sus correos electrónicos de acuerdo al registro que realizaron, y pongan bien sus datos ahí en la encuesta, en sus correos de manera correcta, en la encuesta que se va a hacer al final, para que podamos hacerles llegar esta información, ¿vale? Pues hasta aquí mi presentación. Quizás fue muy rápido, pero pues la idea es presentar es que contamos con herramientas para hacer justificaciones de ahorro de energía en esta parte, tanto de motores como de varios de frecuencia. Como de manera comercial, nosotros manejamos motores de cualquier tipo, motores ya sea NEMA o IEC, motores de corriente directa. Hemos hecho migraciones de motores de corriente directa a corriente alterna, si es que así se necesita. Y también tenemos una gran variedad de variedades de frecuencia que podemos ayudarles a especificar para este tipo de aplicaciones donde así se requiera. Aquí están mis datos, pueden ponerse en contacto directamente aquí con un servidor, mandar un correo o directamente en la encuesta que se va a realizar al final, si ustedes tienen necesidad de alguna aplicación de lo que acabamos de ver el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario ahí. Déjenme ver. Me parece que no, David, ya tuviste la oportunidad de compartir con todos, bueno, ayudarles a resolver cada una de esas dudas. Muchas gracias por ello. Y cualquier cosa, igual también por medio de la encuesta pueden hacernos llegar cualquier solicitud. Cada una de las solicitudes que nos están haciendo saber, con gusto las estamos anotando para poderles hacer llegar la información en breve y, por supuesto, ponernos a su disposición para cualquier tema que puedan necesitar. Nuevamente reiterar las gracias al ingeniero David Acosta y pasamos a continuación con el ingeniero Iván Ramírez.